Buenas noches. En esta oportunidad, pues queremos aprovechar el tiempo para responder al señor Mauricio Garcés. Ah, no, es Frankie Garcés. Es que tiene mucho parecido con el artista mexicano. Eh, el señor Garcés ayer me llamó para que, según él, tuviéramos un debate. Yo accedí a poder hablar con él y acordamos lapsos de 10 minutos. 10 minutos hablaba él, 10 minutos hablaba yo. Y pues en mi hora libre, porque yo en el día laboral tengo una hora libre, pues estuvimos hablando por más de 50 minutos. Al final de que había hablado él, había hablado yo, nuevamente él y nuevamente yo. Bueno, pues según yo iba a terminar todo normal. Le pedí que se despidiera, pero él dijo que no, creo que se molestó. Dijo que él tenía toda la tarde y todo el día y toda la noche para pasar debatiendo. Lamentablemente yo no. En esta época de pandemia es muy importante pues preservar el trabajo, cuidar el trabajo. Entonces, pues yo no puedo pasarme igual que él toda la tarde, toda la noche y todo el día en estas actividades. Yo se lo dije, le dije a él que pues le proponía que eh, habíamos hablado generalidades y que si le parecía bien pues habláramos en otra ocasión de particularidades, ya con un tema específico, porque el tema pues es muy general. El señor Mauricio Garcés no aceptó, no aceptó y él pues decidió seguir eh, hablando solo, refutándome ya en mi ausencia. Yo tuve que retirarme. Yo creo que un caballero, si, si a mí me dijeran, mire, no puedo seguir, concertemos otra sesión, con mucho gusto. Lo hacemos y no me voy a quedar yo solo hablando del que ya no está presente para que no se pueda defender. Entonces, lo veo mal de parte del señor Mauricio Garcés. Pero como yo no vengo a hablar mal de él en su ausencia, lo que sí voy a hacer es pues refutar lo que él se quedó hablando en mi ausencia. Eso tengo que hacerlo, tengo la obligación de hacerlo. No los peyorativos ni los insultos que él me profirió cuando yo ya no estaba. Porque si usted ve el video que él subió a YouTube, lo ve completo, si tiene la paciencia de escuchar a este hombre por 2 horas, pues usted se va a dar cuenta que hay un momento en el que él dice que yo soy más ¿verdad? Que evangélico. Entonces él quiso decir que yo era más mula que evangélico. Pero yo no voy a responder a esos peyorativos. Yo simplemente voy a refutar lo que él se quedó eh, argumentando y atacándome ya cuando yo no estaba presente. Entonces, aquí va mi respuesta, ¿verdad? Yo le propuse a él poderlo hacer en vivo en otra oportunidad porque ese día yo no podía. Eh, en vista de que él no aceptó, pues lo tengo que hacer así. Tampoco me voy a quedar callado viendo cómo él le dice a todo el mundo que yo le tuve miedo, que yo me escapé. No, no fue así. Simplemente él no aceptó. Él, él tiene todo el tiempo del mundo. Yo no. Entonces, pues vamos a refutar al señor Mauricio Garcés. Ahora escuchemos a el señor Garcés. Vamos a ir, él decía que la Iglesia Católica, bueno, pues no predica lo que Jesús mandó. Ya le enseñé un ejemplo, que fue el de la Eucaristía, que por cierto dice este amigo, que la Eucaristía, que comer la carne y la sangre, dice, es creer, ¿no? Es tener fe. Y por cierto, él mencionó que la fe solamente es la única que salva, ¿no? Dice ahí que no hay que hacer obras de misericordia,
para poder ser salvado. Pero aquí la cuestión es, lástima que este amigo sean así, que les guste correr, hablar nada más y salir corriendo, ¿no? Entonces, lo mismo del año pasado. Pero Mateo capítulo 25 nos habla de cosas completamente diferentes, ¿no? Primeramente, él dice, la salvación es por solamente la fe, sin las obras. Eso de que las obras, eso no sirve para nada. Bueno, Mateo capítulo 25, verso 32 en adelante, lo dice claro y es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo pronunció las palabras que voy a leer ahorita. Dice, y hará comparecer delante de él a todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su izquierda, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que fue preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Esa es una obra de misericordia, una obra de caridad. Tuve sed y me diste de beber, obra de caridad. Era peregrino y me hospedaste. Son obras de misericordia. Entonces, dice, a lo cual los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te dimos de comer? Se preguntan, ¿cuándo te asistimos nosotros, Señor? El Señor mismo dice, en verdad les digo que siempre que hiciste esto a alguno de los más pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Ok? Entonces, ahí podemos entender claramente que esas son las obras de misericordia que pide nuestro Señor Jesucristo y por lo cual seremos juzgados todos. ¿Sí? Entonces, seremos juzgados por las obras de misericordia. No solamente en Mateo capítulo 25, sino también el apóstol Pablo lo enseñó en todas sus cartas, ¿sí? En todas sus cartas. Dice el Señor, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, verso 22, fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, bondadoso contigo siempre que perseveres en el bien, o sea, haciendo las obras de misericordia. ¿Sí? Por ejemplo, hay otro pasaje donde dice, primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice, dedíquense a las obras del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. No dice, no será estéril su fe, su sola fe. No lo dice el apóstol Pablo. Ahora, otra de las el apóstol Pablo habla en todas sus cartas acerca de las obras de misericordia. ¿Sí? Dice el Señor, primera en Colosenses capítulo 1, verso 10, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras. Ahora, dice el Señor también en primera de Timoteo capítulo 6, verso 18 y siguientes, donde dice que practiquen el bien y que se hagan ricos en buenas obras. De esta forma conseguirán la vida eterna. Y si sigo, bueno, pues son más de 80 citas bíblicas acerca del apóstol Pablo, de los evangelios, del apóstol Pedro, donde habla acerca de poner obras de misericordia para la salvación. ¿Sale? También Santiago también habla acerca de las obras, ¿sí? Por ejemplo, Santiago 1:27 dice, la religión verdadera y pura es aquella ante Dios, y consiste en esto, ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades. Esto obviamente nos habla de las obras de misericordia, por los cuales seremos juzgados según el Evangelio de San Mateo capítulo 25, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la salvación. Por ejemplo, él decía, solamente con creer, pero por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que hace la voluntad de su Padre, por ejemplo,
ya lo habíamos dicho hace un buen rato, Mateo 28:20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle lo que yo les he mandado. En primera, ninguno de los sectas protestantes, y esto sí es en general, ninguna de las sectas protestantes bautizan diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula que dejó nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos y cada uno de las sectas protestantes bautizan siempre en el nombre del Señor Jesús, lo cual es un bautismo inválido. La fórmula correcta es la que él dejó el Señor Jesús. Dice este amigo que la iglesia verdadera es la que hace la voluntad de Dios, es la que hace sus prácticas o practica lo que el Señor Jesús mandó. El Señor Jesús mandó bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El señor Garcés dice que la salvación se obtiene por obras. Él dice que no se necesita la fe, sino son las obras las que salvan. Él lo dice, ahí lo acabamos de escuchar, propias palabras de él. Son las obras y no la fe lo que salva. Yo no sé cómo este amigo puede afirmar eso y brincarse o hacerse de la vista gorda de tantos versículos que hay en la Escritura que son contundentes, en donde dice que la salvación es por la fe. Cuando yo todavía estaba presente en el diálogo que teníamos con él, yo le cité Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, donde esos versículos son contundentes. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si el señor Garcés hubiera querido refutarme, yo hubiera esperado que él explicara estos dos versículos, porque no se trata de hacer apologética bíblica, no se trata solo de poner a pelear un versículo contra otro y de hacerme de la vista gorda en los versículos que mi opositor ya citó y solo ponerlo a pelear con otros versículos que yo tenga. Eso no es hacer apologética. La Escritura dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, y no por obras. Porque si no, pues ahí se podrían gloriar de haber obtenido la salvación por sus propias obras. Tito, capítulo 3 y versículo 3 dice... porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Insensatos quiere decir tontos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su gran amor para con los hombres, ojo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Pues estas dos partes de la Escritura son contundentes. Ahí Pablo está diciendo claramente que no somos salvos por las obras. Pero el amigo Garcés dice que las obras son las que a él lo van a salvar. Otra cosa es que nuestro amigo Mauricio Garcés cita Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 para tratar de demostrar que la salvación es por obras. Y él lee Mateo capítulo 25 del versículo 34 en adelante. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces nuestro amigo Garcés dice que esas son obras para salvación, que esas son obras que salvan, que son obras necesarias para que el ser humano sea salvo. Pero nuestro amigo Garcés se le pasó por alto lo que viene en el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sin sustento o sediento y te dimos de beber, etcétera? ¿Quiénes son los que le respondieron? ¿Quiénes son los que hicieron esas obras? Los justos. Los justos. Al final del capítulo 25, en el versículo 46 dice, hablando de los no creyentes, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes hicieron esas buenas obras? Los justos. Entonces ahora tenemos que analizar quiénes son los justos, cómo nos hacemos justos. Sí, porque el Señor claramente dijo que los que van a la vida eterna serán los justos. ¿Cómo nos hacemos justos? El apóstol Pablo dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cómo nos hacemos justos? ¿Cómo somos justificados? Pablo dice: por la fe. El apóstol Pablo enseña también en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, versículo, vamos a leer el versículo 23, Romanos 3, 23. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? Pues quiere decir gratis. ¿Sí? ¿Cuánto va a pagar usted por algo que es gratis? ¿Con cuántas obras pagaría algo que es gratis? Si tuviera que pagar con obras, pues ya no sería gratis. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Dice también que esa justificación es gratuita, por la gracia, o sea, por regalo no merecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, hecho justo por la fe, sin las obras de la ley. Aquí los amigos de la religión católica romana dicen: bueno, sí, pero esas son las obras de la ley, ¿verdad? O sea que la fe mata solo las obras de la ley, dicen, no las obras de caridad, no las obras de justicia. Ya lo vimos en Tito capítulo 3, versículos del 3 en adelante, que nos salvó no por obras de justicia, ni por obras de la ley. Dice la Escritura: el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Sabía usted que dentro de la ley se especifica las obras de caridad? Si uno lee, va a encontrar el trato con la viuda, el trato al huérfano, el trato con el pobre, el trato con el desamparado. O sea, todo lo que los amigos de la secta católica romana llaman obras de caridad, también son obras de la ley, porque la ley marcaba y mandaba hacer todo eso. Entonces, el apóstol Pablo concluye que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Por si queda alguna duda, yo pregunto, ¿para quiénes les fue dada la ley? A los judíos, no a los gentiles. Pero Pablo dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Romanos 3:29. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe
a los que no son judíos, a los que no tenían nada que ver con la ley, porque ni la conocían tal vez. Entonces, Pablo explica muy bien que la justificación, que nos hacemos justos por la fe. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4 y versículo 4. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que si nuestro amigo Garcés dice que es salvo por sus obras, entonces su salvación no le puede ser contada por gracia, sino que Dios está obligado a pagarle esa salvación por las obras que él hizo. Dicho sea de paso, nunca responden a la pregunta ¿cuántas obras tiene que hacer alguien para pagar por su salvación? Veamos Romanos 4:5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, vimos que nuestro Señor Jesucristo dijo que los justos son los que van a vida eterna. Y dijo que los justos son los que hicieron las obras de caridad que él menciona en el capítulo 25. ¿Sí? ¿Quiénes le respondieron? Los justos, ¿verdad? Los justos dijeron, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Verdad? Porque los justos hicieron estas buenas obras. Entonces, estas buenas obras que nuestro amigo Garcés confunde con obras para salvación, son obras que todos los creyentes salvos por la fe hacemos porque ya somos salvos, no para salvarnos. ¿Sí? Hacemos esas obras porque ya somos salvos, no las hacemos para salvarnos. Y esto se explica con Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Recuerda usted que en los versículos 8 y 9 Pablo nos dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe? Y esto no es de nosotros, es un don que Dios nos regala. La salvación no es por obras, porque si no se van a gloriar, dice Pablo. Pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la salvación es por la fe, no por las obras. Y el que es salvo manifiesta esa salvación con las obras. Es muy fácil de entender y muy fácil de explicar. Creo que hasta para el señor Garcés sería fácil de entenderlo si le dedica un poco más de tiempo a la lectura de la escritura. El señor Garcés cita algunos versículos sacándolos de contexto, citándolos erróneamente. Él dice que Romanos 11:22 habla de la salvación por obras. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y aquí es donde él dice que hay que estar haciendo buenas obras. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La expresión, si permaneces, mire, la verdadera fe salvadora, los que hemos sido salvos por gracia, por supuesto que vamos a permanecer. Por supuesto, si alguien no permanece en la fe, si alguien abandona la fe, si alguien deja de manifestar su fe con las obras, si alguien se apartara de la fe, es porque nunca fue salvo por fe. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. O sea que el apóstol Pedro nos está diciendo que esa fe que ya nos ha salvado, esa nos guarda en el poder de Dios. O sea que el que es salvo no va a perder su salvación porque deje de hacer buenas obras. ¿Sí? Claro que nosotros debemos estar siempre haciendo esas obras que Dios preparó para nosotros, pero no para salvación, sino para manifestación de que somos salvos. Filipenses 1:6 dice
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos guarda de siempre, siempre permanecer. Ese versículo que el amigo Garcés citó no habla de salvación. Y el mismo apóstol Pablo dice que el Señor nos guarda, que el que empezó la buena obra en nosotros va a ser fiel en terminarla. El apóstol Pedro nos dice que es el poder de Dios mediante la fe la que nos guarda. Vemos en Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí? Mire, todas las promesas hay para el que venciere. ¿Sí? Todas las promesas que hay para el que venciere. El Señor promete que al que venciere, dice que no será quitado del libro de la vida. ¿Verdad? Algunos usan este versículo, lo mal usan, porque es una promesa, no es una amenaza, ¿verdad? Para decir que la salvación se pierde. Mire la palabra que se ha repetido aquí. Al que venciere, heredará todas las cosas. Al que venciere, le daré conmigo en mi trono. Al que venciere, heredará todas las cosas. Así dice el Señor. Y entonces, ¿qué significa esto de vencer? ¿Cómo es que vencemos? El apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, nos lo explica en su primera epístola. Capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Sí, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que ya hemos vencido. ¿Qué significa esto de ser nacido de Dios? ¿Verdad? ¿Qué significa? Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Somos vencedores por la fe, o sea, por creer. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, por creer en Jesús como Hijo de Dios, ya somos vencedores. Y mire todas las promesas que hay para los vencedores. Y ya hemos vencido, ¿verdad? Entonces, nuestro amigo dice que el apóstol Pablo en todas sus epístolas enseñó que la salvación es por obras. Pues los versículos que hemos leído, la mayoría son paulinos. Y él no está hablando de salvación por obras. Al contrario, el apóstol Pablo es el apóstol de la gracia, de la salvación por la fe. El amigo, no quiero tardarme mucho tiempo. El amigo cita 1 Timoteo 6:18. Dice 1 Timoteo 6:18. La palabra de Dios dice así. 1 Timoteo 6:18. Dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. ¿Verdad? Entonces aquí nuestro amigo dice que la salvación o la vida eterna la van a conseguir, porque Pablo le dice a Timoteo para que exhorte a los ricos. El amigo Garcés, según él, dice que los ricos van a conseguir la vida eterna si son dadivosos, si son generosos, ¿verdad? Entonces, esta expresión que aparece al final del versículo 20, del versículo 19, que dice echen mano de la vida eterna, también aparece en el versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ya metiéndonos un poquito en el idioma original y metiéndonos un poquito en traducciones un poco más contemporáneas, la escritura dice, echa mano de la vida eterna, quiere decir que se aferren a la vida eterna, ¿verdad?
a esa vida eterna que ya la tienen. No que sigan luchando para conseguirla por obras, sino que esta expresión quiso decir el apóstol Pablo a Timoteo, que se aferre a la vida eterna, que pelee la buena batalla de la fe verdadera, aferrándose a la vida eterna. Y es la misma expresión que se usa para exhortar a los ricos, para que sean ricos en buenas obras. Vuelvo a repetir, si ya son salvos por la fe, esas buenas obras son para galardón. Cada vez que la Escritura habla de juicio o tribunal a juzgar por obras, si se refiere a los creyentes, porque hay un tribunal de Cristo, si se refiere a los creyentes, está hablando de galardones, no de vida eterna, porque la vida eterna ya vimos que es gratuita, que es por gracia, o sea, por regalo de Dios y por la fe. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos 6, capítulo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo le preguntaría al amigo Garcés, ¿cuánto vas a pagar por un regalo? Si pagas por ese regalo con tus obras, ya no es regalo, ¿verdad? Entonces, cada vez que se habla de tribunal para los creyentes que ya han sido salvos por la fe, se habla para galardón o para premio. La Escritura habla de premios para los que ya son salvos. Sí, Pablo decía en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo estaba diciendo que por haberlos evangelizado, él tenía una corona. Esta idea la vuelve a reafirmar en 1 Tesalonicenses 2:19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, hay una corona para el que evangeliza, para el que levanta obras del Señor, para el que levanta nuevas congregaciones. Segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otro galardón para los que ya son salvos, pero amamos su venida, ¿verdad? La corona de justicia. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otro premio para los que resisten la tentación. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro ahí está hablando con los pastores, con los ancianos. A propósito, que en ese capítulo él se llama anciano, igual que ustedes. No se da un título mayor que los demás líderes de la iglesia, pero eso lo vamos a refutar más adelante. Entonces vemos que hay galardones. No, las obras no son para salvación, porque si la salvación fuera por obras, nos sería imposible salvarnos. No terminaríamos nunca de pagar por nuestra salvación. Y si dijéramos que la salvación es por obras, como lo dice el amigo Garcés, entonces estaríamos diciendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue suficiente. Entonces, amigo Garcés, aquí está mi respuesta, aquí está mi réplica. Qué lástima que lo hayamos tenido que hacer así, en ausencia suya, pero usted lo hizo en ausencia mía, entonces no me queda más que, bueno, pues pagarle con la misma moneda. Esa es mi primera respuesta a lo que usted se quedó hablando cuando yo ya no estaba presente. Muchas gracias.